Señor, gracias, Señor, por tu presencia y Señor, por lo que tú haces en nuestra vida. Dios mío, estamos agradecidos, creemos en ti, Señor, confiamos en ti, Señor, y te necesitamos. Por eso, Dios mío, necesitamos tu palabra, que nos hables, Señor, que tengamos luz en nuestros corazones, que tengamos claridad en nuestra vida, Señor, para reconocerte en medio de nuestros caminos, para pedirte ayuda en medio de nuestra vida, Señor, y háblanos hoy, Señor. Queremos sentir tu presencia sobre todo y Señor, toma control de la palabra, toma control de cada vida que está aquí, Señor, toma control de las personas que nos están escuchando, viendo, Señor, a través de las redes, Señor, que también toque sus corazones, Dios, y que bendigas este día, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, leía yo hoy este versículo de mañana, llegaba a mí y encontraba palabra. Y me hablaba el Señor de la búsqueda, ¿no? En Juan 6, versículo 22, habla la palabra de cuando Jesús dice que antes está la alimentación de los 5.000, de los milagros, de las sanaciones que hacía el Señor, de cómo la gente se daba cuenta de que Jesús era especial, era y lo reconocían muchos como el Hijo de Dios, otros lo reconocían como alguien que podía hacer milagros, como sanaciones, incluso no cuanto más pues dar de comer, fíjate, la gente en aquellos tiempos tenía necesidad, tenía hambre y tantos había, ¿no?, que buscaban pues ese alimento natural. Y en el versículo 22 dice la palabra, dice que el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. Dice la palabra que de mañana, ¿no?, temprano la gente, la multitud, a la hora de levantarse, pues habían tenido una experiencia buena, grata, ¿no? Habían visto milagros, algo que nunca habían visto maravillas en el Señor y al día siguiente pues quisieron repetir, quisieron ir a buscar a ese hombre, ¿no? Yo creo que cuando tenemos un encuentro con el Señor, que es tan necesario, tan principal, tan vital, de que hay un encuentro con Jesús. Hay tantas personas que a veces quieres que están cerca y a veces ves que necesitan ese encuentro con el Señor, ese tú a tú personal de sentir la presencia, no solamente la presencia física, sino ver el poder de Dios, ver el Espíritu del Señor. Eso cambia la vida, transforma. Ya la gente cuando se levantan el día siguiente lo que quieren es buscar a Jesús. Amén. Dice que solamente había una barca y que pensó que Jesús ya había marchado. Yo, leyendo la palabra esta mañana, dice, pero que otras barcas habían llegado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Yo me imagino que llegaron otras barcas, no lo sé. Me imagino que casi seguro serían barcas comerciantes, el que traería la comida, el que traería los víveres, no lo sé. Yo me imagino que sobre todo las barcas llegan con los peces y llegan con el alimento, pero ellos ya no querían ello. Amén. Quizás en otros tiempos, cuando arrimaban esa barca, la gente se agolpaba a la mercadería, ¿no?, al comprar, pero la gente tenía una quietud los que habían tenido la experiencia el día anterior tenían una quietud, ¿no? Tenían un comezón, de decir, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Hijo de Dios? Amén. Por eso digo de esa importancia, ¿no?, de reconocer y tener ese encuentro con Dios, ¿no? Ya se acabaron las mercaderías, ya no me interesa lo que viene, ya no me olvido de ello.
Este fin de semana pasado tuvimos una reunión en Tenerife y después mi esposa y yo sacábamos ahí un poco de conclusiones y decíamos qué bueno es tener un buen tiempo buscando a Dios, qué bueno es tener un buen tiempo, porque a veces los cultos están, pues decimos, bueno, vamos a buscar al Señor, vamos a tener libertad, pero todos tienen unos parámetros, ¿no? Tienen unos órdenes, ¿sí? Como ha dicho Salva, tomar asiento, ponerlo de pie, vamos a aplaudir, vamos, ¿no? Hay una dirección, ¿no? La experiencia que tuvimos fue de tener un día antes, que fue el sábado, una noche de vigilia, un tiempo que fue oración, que fue alabanza, que fue ministración, del Espíritu Santo, ¿no? Al día siguiente, domingo, la gente que vinieron a la reunión, que habían participado el sábado, venían de otra manera. Amén. Venían de otra manera. Venían ya con ese corazón preparado, con esa disposición. El Señor ya había ido entrando, ¿no? Y a veces nuestros corazones se alejan, decimos que tenemos frialdad, que nos volvemos naturales. Ha empezado el hermano diciendo, vamos a sacudirnos los pies del polvo del camino, ¿no es así? Venimos ahí un poco, pues, con nuestros líos, ¿no? Con nuestros pensamientos, y sí, el Señor rápidamente transforma, toca, pero a veces hay un tiempo de trabajo, de elaboración, de búsqueda, ¿sí o no? Amén. Esta mañana me he puesto a buscar palabra, a buscar, dirección y al principio te cuesta, claro que sí, porque tienes que empezar a aparcar cosas, porque tienes que empezar a quitar cosas que estorban, ¿sí o no? Hasta que realmente tu ser, tu presencia, pues encuentra, ¿no? Y está dispuesto para recibir lo que es la palabra y recibir lo que tiene Dios, o encontrar ahí al Señor que está en medio de nosotros. Amén. Ese domingo fue diferente, ese culto fue victorioso. ¿Por qué? Porque la gente ya venía preparada, la gente ya habían recibido el agua de Cristo. Amén. Nosotros tenemos que tener más tiempo de buscar a Dios. Tenemos que dedicar como iglesia o como personalmente, nosotros tenemos que tener más tiempo de búsqueda. Hoy la palabra que Dios me da es buscar, tener más tiempo de búsqueda. Yo con mi esposa muchas veces decimos, siempre decimos la palabra buscar. ¿No está bien? Sí, está bien, porque es que a veces nos alejamos. Amén. La palabra dice que buscar a Dios mientras Él esté cercano, ¿no? Y quien le busca halla, vamos a leer. Pero también quien se aleja del Señor, dice en el Antiguo Testamento, que Él también se aleja de nosotros. Y se aleja de nosotros no por Él, sino por nosotros. Nos vamos alejando como el viento nos va llevando, ¿no? Pues en estos quehaceres del mundo, y nos hacen que cuando nos damos cuenta estamos un poco perdidos. Amén. La gente estaba dispuesta, estaba preparada, y lo único que querían ese día era encontrar de nuevo a Jesús. Qué bueno que nuestro anhelo cada día que empecemos, el anhelo, el gozo, el ánimo de buscar a Cristo. Amén. De buscar esa presencia. El Salmo dice, de mañana te buscaré. Amén. En un símbolo de que de la mañana el salmista decía de que es necesario encontrar el que tú estás conmigo. Amén. Ese es nuestro devocional diario, ¿sí o no? No un devocional rutinario de oración, sino un devocional de sentir que Jesús sigue derramando la misericordia, que es nueva cada día sobre sus escogidos. Dice el versículo 24, pero cuando vio esa multitud, pues la gente, que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. A Capernaum, al cuartel general donde Jesús, allí en la sinagoga y en tantos lugares de esa aldea, hizo grandes milagros. Esa aldea era una aldea pequeña, yo pienso que un número reducido de personas, pero aquello fue un hervidero de gente buscando al Salvador, buscando la sanidad, buscando la palabra, buscando al Señor. Amén. Sí, más adelante podemos leer cuando ya Jesús se halla con la multitud y les habla del pan de vida, ¿no? Ustedes buscan el pan natural, pero yo hoy quiero traeros el pan de vida. Pero ya había un comezón en los corazones. Amén. A veces, y vemos el llamado a veces de la iglesia, o nosotros también, donde presentamos los alimentos naturales y bendecimos si podemos, ¿no? De poder dar al que no tiene, ¿no? Pero sabiendo que lo más importante es que reciban el pan de vida. Amén.
Yo me gozo los jueves y me gozo muchos domingos de que veo hermanos que ahora están aquí en la iglesia porque comenzaron con el pan natural, pero escucharon el pan de vida, y el pan de vida es el alimento fundamental, y hoy están aquí. Y hoy están aquí porque han encontrado la presencia de Jesús. Amén. Dice, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Yo me imagino, ¿no?, el mundo, ¿no? Y compartimos de que hay un mundo perdido, ¿no? De que el mundo anda sin rumbo, ¿no? Cuando hablamos de tinieblas, hablamos de oscuridad, no hay brújula, no hay dirección, ¿no? Y vemos un mundo que busca, ¿no? Y buscan quizás donde no encuentran, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos buscado nosotros? ¿Cuánto tiempo hemos andado, visitado lugares, sitios que en verdad no han sido efectivos en nuestra vida o no nos han llenado, ¿no? Pero cuando uno encuentra a Jesús, ¿no? Dice la palabra de Dios que haya la vida, y nosotros no podemos dejar de tener esa búsqueda con el Señor, amén. Esa búsqueda diaria que yo hoy leyendo decía, Señor, dame más anhelo de buscar en tu palabra, porque buscando en tu palabra encuentro tu alimento, el alimento que es necesario para mi vida, quizás como una persona ya que voy avanzando en el camino y que voy madurando, y que, como decía Pablo, dejemos ya un poco los principios de la leche maternal para poder ya buscar ese alimento que nos alimente y que nos dé esa llenura para poder acabar el día en victoria y poder tener claro que Dios está con nosotros, amén. Yo veo a veces la iglesia que está con falta de buscar, ¿no? Con falta de buscar la presencia de Dios, de anhelar el levantarse de mañana y buscar dónde está la barca de Cristo, ¿no? A veces nos levantamos de mañana y ya rápidamente pensamos con los afanamientos del mundo que son los abrojos, las hierbas que a veces nos quite el aliento, nos quite la vida, ¿sí o no? Amén. O soy yo el que lo pienso, ¿no?, en mi vida, pero yo lo veo en mí, y yo me considero un hombre de Dios y estoy en un ministerio que para mí es un ministerio de Dios, pero incluso así tengo que buscar a Dios, tengo que tener mi relación personal. Y mi búsqueda con el Señor tiene que ser cada día más profunda, vuelvo a compartir, para que el Señor, como dice su palabra, como padre de familia o padre de hogar, pueda darme los tesoros antiguos y los tesoros nuevos. Tesoros antiguos que ya conozco y que a veces me sirven de muletilla para mi vida, mi hijo el otro día está estudiando sobre los eslogans, ¿no? Y los eslogans dice que motivan, que son llamativos y que te hacen que te acerques a ello, ¿no? Yo no quiero un eslogan, yo quiero buscar el pan de vida, el alimento, y eso me hace que cada día yo me preocupe en tener mi búsqueda con el Señor, amén. La persona simple no busca a Dios, la persona simple no busca en las profundidades que hemos compartido tantas veces aquí, y nos dejamos llevar, y yo creo que tenemos que tener cada día una búsqueda con el Señor, amén. Una búsqueda también con la fe, porque la fe viene por el oír, hemos compartido estos días, y no hay fe si no leemos la palabra de Dios. Antes he entrado por la puerta y he visto un hombre de 2 metros aquí predicando y dando una voz diciendo, ¿dónde están las Biblias? Y yo me quedaba ahí un poco parado y digo, yo vengo con la mía. Y dices, bueno, la Biblia la tengo en el móvil, la tengo no sé qué, pero la iglesia viene sin la palabra, amén. Y la palabra de Dios es para utilizarla, para buscar, para adentrarnos en ella, para escudriñarla, para desgastar la lectura. Y eso a veces el pueblo anda en esa tibieza. La palabra de Dios dice que seamos fríos o calientes. El tibio es el que ahí queda, el que no busca, el que piensa que ya lo conoce todo. Cada día me sorprendo más en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de querer conocer y saber más. Amén. Que no se apague en ti el fuego de acercarte más al Señor. Que no se apague en ti el fuego de buscar más, de tener quietud en tu vida. Somos un ministerio trabajador, esforzado, sacrificado. Somos un ministerio dedicado, pero tenemos de ser un ministerio también, o personas que tengamos una búsqueda a un encuentro personal con el Señor. Amén. Este
este grupo, esta multitud, entraron en las barcas, dejaron las barcas comerciales, dejaron las barcas del mundo, dejaron lo que esta gente venían cada día o cada semana y había negocio. Ellos se olvidaron de ello porque dijeron, esto no nos llena, queremos seguir buscando realmente al Hijo de Dios, a Jesús, al Salvador. Mucha multitud le siguió a Jesús. Compartimos mucho de que cuando llegó el tiempo final, Jesús se encontró solo, se encontró con sus allegados, incluso los discípulos dejaron, pero en los tiempos de Jesús había gran multitud. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Y había multitudes que venían de pueblos buscando al Mesías, buscando al Salvador o al Sanador. Yo veo un tiempo ahora donde, vuelvo a decir, veo una tibieza, ¿no?, de poca búsqueda, incluso en la propia iglesia. Veo actividades que hay en el ministerio y la gente anhela más actividades, pero después no va. Yo llevo muchos años aquí en la iglesia y hemos hecho tantas actividades donde a veces nos hemos un poco, los hermanos que llevan tiempo, a veces nos hemos sentido un poco decir, jolín, cuando tenía que estar la iglesia llena, porque hay necesidad, porque quien busca a Dios es porque tiene necesidad en su vida, amén, porque en definitiva decimos, sí, yo vengo a respaldar, vengo a honrar, pero en definitiva venimos a recibir del Señor, a salir alimentados, a salir llenos y a veces ves esa falta de quietud en las vidas, de buscar, de preguntar. Cuando la gente buscaba, la gente preguntaba y había evangelismo, ¿sí o no? Amén. Está el evangelismo personal donde nosotros vamos, ¿no? Ayer hablaba con mi esposa sobre comenzar evangelismo, hacer un evangelismo personal, pero hay también poca quietud en los corazones, ¿no? De preguntar, de llamar, incluso la propia iglesia. En el Evangelio de Mateo, como estábamos compartiendo, Mateo 7, versículo 7, yo ponía que debe de haber la quietud y el interés de buscar al Señor, de buscar la verdad, de acercarnos a Dios y, como dice su palabra, Él se acercará a nosotros, amén. De que el Señor viene a nuestra vida, ¿no? Dice Dios que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Y por H o por B, Él ha venido a nuestro encuentro. De oída la habíamos oído. Pues no lo sé, de cómo ha venido el mensaje de Dios a tu vida, pero el mensaje de Dios viene a tu vida como dice, como alimento espiritual, como agua de vida, como semilla, como mensaje que atrae, que llama. Pero el Señor quiere que profundices, que busques, ¿no? Y debe de haber esa quietud, ese interés, ¿no?, de buscar la verdad. Apocalipsis dice de haber dejado ese primer amor, ¿no? De ese interés de buscarme a mí, ¿no? Yo en el ministerio donde estoy veo personas que vienen, pues quizás como un día vino uno, pues con necesidad, sobre todo, sí, espiritual, pero no la conoce y vienes con necesidad física, de enfermedad y eres sanado porque el Señor te sana y eres limpiado y a veces los hábitos te hacen que cambies, pero el hábito es engañoso. Las costumbres pueden ser traicioneras. Lo que es verdad es Cristo, amén. Por eso busquemos la verdad, presentemos la verdad sobre todo. Las costumbres, vuelvo a decirlo, esos hábitos pueden engañar y puedes llegar a un cambio de vida en ti vano, donde sí te gusta la forma en que estás actuando, trabajando, para quién lo estás haciendo, pero no hay una búsqueda en tu corazón, no hay un trabajo en tu vida de acercarte cada día más al Señor, amén. Acercarse al Señor no lo hace el tiempo. El tiempo sí, claro que hace, ¿no? Que en la búsqueda pues hay un tiempo, unos años, unos meses, y claro que sí, pero puedes estar toda la vida en la casa de Dios y no conocer la voz de Dios, como le pasó a Samuel, ¿sí o no? Samuel escuchó la voz de Dios de noche y se creía que era el sacerdote Elí, y iba a Elí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tuvo esa quietud, ¿no? Estaba en un sitio por ley, por dedicación, pero no tenía esa quietud. Pero cuando escuchó la voz de Dios, inconfundible, ya no erró más, ya profundizaba. Señor, heme aquí, tu siervo escucha, amén. Todo cambió en Samuel. Y nosotros tenemos que tener ese encuentro, vuelvo a decirlo,
para ello tenemos que tener ese interés. En Mateo 7, versículos 7 y 8, está la regla de oro, que es la oración. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Buscad y hallaréis. Hoy la palabra de Dios es buscad, pero a veces esa regla de oro que es la oración no... Me llamó la atención el otro día cuando hicimos la vigilia y nos dimos cuenta de que no oramos como conviene. Muchos de nosotros no sabemos orar. Y yo muchas veces le pido a Dios que me enseñe a orar. No orar en público, que sea una oración que diga ¡wow! Aunque cuando uno ora en público se denota, ¿no?, la fluidez de la utilización de la oración en tu vida personal. ¿Me entiendes? Y a veces, como tú haces una oración, a veces hacemos oraciones repetitivas, denominadas en el lugar donde estamos, ¿no? Y nuestra oración dice que debemos de saber orar como conviene. Este día de vigilia empezamos a orar y yo dije, vamos a orar por la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a dejarnos de orar por esto, por aquello. Vamos a centrarnos en el Espíritu, vamos a centrarnos en que el Señor traiga un renuevo, en que rompa cadenas. Aún así, hubo oraciones que decías, madre mía, oraciones de toda la vida. Y yo te pido, Señor, por los niños de África, y te pido, Señor, porque sigas trayendo alimentos, no sé qué. Oraciones que son necesarias, pero a su tiempo. No sé si me entendéis. Y es pedir como conviene también. A veces pedimos por muchas cosas, pero no pedimos por nosotros. O no pedimos claramente por lo que el Señor dice, dime qué quieres. Como le dijo a este ciego, ¿no?, que lo vio ciego y todo el mundo lo conocía, incluso los discípulos dijeron, calla, no grites, ¿no? Pero este ciego gritaba, ¿no?, querer acercarse al camino, y Jesús se acercó y le dijo, ¿qué quieres que haga de ti? Todo el mundo sabía que necesitaba vista, ¿no es así? El Señor quiere que busquemos realmente lo que necesita nuestra vida, que nos dejemos, como aquel que dice, de andar por las ramas, ¿no es así? De que a veces nos escapamos, como aquel que dice, porque no nos adentramos realmente y no experimentamos, pues, realmente lo que he comenzado yo a decir, ¿no? Realmente tener ese encuentro con Dios. Y hay gente que aún nos ha puesto delante de Dios y ha dicho, Señor, yo que hoy quiero tener un encuentro contigo. Señor, yo el otro día se lo compartí a un hermano, decía, bueno, yo me acuerdo de mis tiempos, pero los tiempos que yo empecé a conocer al Señor, estaba la palabra mucho, haz un pacto con el Señor. ¿Sí? Amén. Pacta con el Dios de pactos, porque Dios es fiel y lo que promete lo cumple. Pero el Señor quiere que tú también te comprometas y que lo cumplas. Yo hice mis pactos personales con el Señor. Ahí en esa búsqueda me tuve que poner hasta de rodillas y decir, Señor, yo necesito esto en mi vida y te pido que obres en mí. Yo te prometo. Yo quiero servirte, yo quiero seguir. No lo sé, la oración personal de cada uno. En esa búsqueda y en ese encuentro con el Señor. Amén. Pues la palabra de Dios nos habla de ello, ¿no? Y dice, pedid y se os dará, ¿no? Buscad y hallaréis. Y a veces, como he dicho antes, el mundo busca, pero no halla, porque no buscan realmente al Cristo, al que vive. Y vemos que muchas veces la creencia se vuelve en religión. ¿Por qué? Porque buscas mucho y hallas poco, ¿no? Y te digo religión porque yo pongo esa palabra que puede ser utilizada para muchas cosas, pues lo que te he dicho antes, ¿no? En buscar lo que no está vivo, ¿no? Jesús decía que buscar por la comida no perecedera, ¿no? La comida que os da la vida eterna. Yo doy gracias de haberme enseñado el Señor a buscar donde hay que buscar, a la fuente de vida. Amén. La palabra dice que cuando los filisteos, en el tiempo de, creo que fue Isaías, dice que trajeron y taparon todos los pozos que había, los pozos de agua que había cerca del pueblo de Dios, y que Abraham había abierto en sus tiempos, y que fueron todos cerrados, y había sed en el pueblo, porque el pueblo era un pueblo nómada, un pueblo que buscaba la tierra prometida, que buscaba donde poder apacentar sus rebaños y donde poder alimentarse. Y dice que Dios le mostró a Isaías dónde estaban los pozos que su padre había abierto en sus tiempos y que los filisteos habían cerrado. Amén.
pozos de agua, pozos de vida. Amén. Y el mundo busca pozos y no los encuentra, y el mundo busca agua y lo que encuentra es sequedad. Amén. Porque solamente la vida la trae Cristo. Porque solamente nuestras vidas están preparadas para tener nuestro encuentro con el Señor. Nuestra búsqueda, que no es en vano, porque el Señor sale a nuestro encuentro. Amén. Como el novio que sale y se presenta, ¿no?, delante de la enamorada, de la novia, ¿no? Y yo creo que ese es el que cuando uno encuentra esa plenitud, se puede decir, ¿no?, se da cuenta, ¿no?, de que el hombre ha sido creado para buscar a Dios, para tener esa relación con el Señor. Amén. Buscas y hallas, te pregunto, ¿has buscado y has hallado? Pues hay muchas búsquedas en nuestra vida que aún no las hallamos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no están en la dirección de Dios y lo único que hacemos es perdernos más, alejarnos más. Pero el que busca halla en cualquier cosa de la que buscamos. Y si no las hallamos, con el paso del tiempo, aunque yo creo en perseverar, pero a veces Dios nos muestra de que no es el camino y tenemos que desistir, porque a veces buscamos erróneamente y no buscamos los caminos de Dios, no buscamos la voluntad de Dios, pero el que busca la voluntad de Dios, halla siempre. Amén. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, y al que busca, halla, dice la palabra de Dios. Amén. Es necesario buscar. Es necesario que cada día tengamos un anhelo en nuestra vida de querer conocer más al Señor. En estos días yo compartía con un hermano y decía que le pidamos a Dios que sigamos teniendo el apetito de seguir buscando más palabra de Dios. Hay gente que piensa que ya lo conocen todo, ya sabiéndolo todo, pero en el Señor cada día las cosas son nuevas. Dios cada día trae, pues como su agua, ¿no? Su agua viva, que es nueva cada día. Amén. Aunque sea un versículo conocido, pero trae una enseñanza espiritual. ¿Por qué? Porque tu corazón está abierto a recibir, porque tu corazón está abierto a conocer más cosas, porque no eres añejo, porque no eres un odre viejo, porque el Señor va creando en ti ese odre nuevo para que venga ese vino nuevo y te regocijes en él. Amén. Yo le pido a Dios que no pierda, ¿no?, yo en el entusiasmo de seguir siempre buscando al Señor. Amén. Buscando su presencia. Amén. En el Salmo 10, tengo varios versículos sobre ello. En el Salmo 10, versículo 4, sí. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Fíjate. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Amén. A veces buscar es buscar en nuestra mente, buscar en nuestro corazón. Yo conozco gente como, habla la palabra de Dios de la multitud que fue hasta Capernaum. Fueron buscando, ¿no? Veo hermanos que vienen a la iglesia porque han sido invitados por otros, ¿no? Y vienen a buscar la palabra, a buscar la doctrina, y veo a veces que hay movimientos, ¿no? Pero a veces o mayormente la búsqueda debe ser en nuestro interior, ¿no? Nosotros mismos, dentro de nosotros, perdemos el orden en nosotros y es por la falta de buscar en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Qué bueno es también que cuando busques, halles rápidamente, ¿sí? Amén. De cuando te pongas a decir, bueno, vamos a orar, pues no necesites tener ahí una intervención, como he dicho antes. ¿Por qué? Porque estás muy alejado, ¿no? Porque tus pensamientos están muy alejados, muy enfriados, muy en el mundo, muy en lo natural, ¿sí o no? Amén. Hay un dicho que dice que dos cosas no se pueden hacer a la vez, pero yo creo que sí se puede. Orar se puede hacer siempre. Vas conduciendo y puedes ir orando. Claro, no cierres los ojos porque si no... Pero se pueden hacer cosas. Cuando estás trabajando, haciendo una elaboración, qué bonito es que estés orando. ¿Sí o no? Amén. Allí donde estás, en el hogar. Yo muchas veces pregunto, yo no sé si a veces me estoy dando un poco sordo, digo, pregunto a mi esposa, ¿quieres algo? ¿Qué necesitas? Me dice, no, estoy alabando, estoy orando. Y
Y a veces es así, ¿no? Pero fíjate lo que dice la palabra, que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. El humilde busca a Dios. El humilde quiere conocer cada día más cosas del Señor. Me pasa esto muchas veces, que vengo a traer palabra a algún cercano y no te deja hablar, ya lo sabe. Esa palabra ya sabe dónde está. Deja de escuchar. Escucha, porque el humilde escucha. Y yo lo compartí hace poco, una cualidad del soberbio, del orgulloso, es que se queda sordo. Se queda sordo, no escucha. Y si no escuchamos no aprendemos, amén. Si no escuchamos no somos enseñados, si no escuchamos no somos dirigidos, exhortados, disciplinados, reconocidos, honrados. No lo sé, pero es que todo viene por el oír. Y la búsqueda es oído, atento a la voz, amén. Yo hoy quiero escuchar la voz de Dios. Esa es una búsqueda. Allí donde estás, como vuelvo a decirte, en el trabajo, en una entrevista, en qué sé yo, en cualquier cosa, en un deporte, en lo que sea. Siempre buscando que la presencia esté ahí, amén. Eso significa orar para que Dios esté en medio y tome control y haya bendición y salga en el orden de Dios. Pero el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y vemos un mundo donde no hay búsqueda de Dios, ¿sí o no? Vivimos unos tiempos donde hay poco temor de Dios, ¿sí? Vemos que la gente está muy alejada del Señor. Yo leía en Segunda de Crónicas, ¿no?, de que me buscare, me hallará, o quien me buscare yo le encontraré, y quien se aleje de mí, o quien se apartare de mí, yo me apartaré de él. Y vemos el mundo muy apartado de Dios. Sí, Dios está ahí y esperando a que el pecador se humille y esperando a hacer la obra de Dios, porque Dios es amor, pero está alejado, claro que sí. Las acciones, los tiempos, la violencia que hay, el desmadre, la corrupción que hay tremenda. Dios no está obrando ahí. Y dice que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Que cada día en tus pensamientos esté el Señor, amén. En tus proyectos que esté Cristo. Ayer me preguntaba un hermano, me decía, ¿tú piensas que la actitud de este hermano tiene que ver algo espiritual? Digo, vaya pregunta. Es todo espiritual en esta vida, amén. No hay nada en esta vida que no se escape a la explicación de Dios, a que Dios tenga un motivo por la causa que está sucediendo. Amén. En Jeremías 29, versículo 11 al 13, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Yo no encuentro personas que buscando al Señor con todo su corazón no encuentren al Señor. Amén. Es fácil de encontrar. Pero cuando vas con un corazón sincero, dice la palabra de Dios, con un corazón pleno, y a veces no encontramos porque no buscamos con ahínco, ¿no? A veces no encontramos porque no buscamos con todo nuestro corazón. Amén. Todo nuestro corazón, todo vuestro corazón significa pues todos nuestros sentidos, toda nuestra mente, toda nuestra ocupación. No se puede buscar a Dios y buscar al mundo, ¿sí o no? No se puede servir a Dios, como dice la palabra, y servir al mundo, ¿no? O servimos a Dios o servimos al mundo. O buscamos a Dios o nos metemos en la habitación, como dice la palabra, enciérrate en tu habitación y ahí búscame, ora, ponte de rodillas, y ahí es donde tenemos una relación, un encuentro, ahí tenemos una llenura, ¿sí o no? No podemos buscar a Dios en medio de... ¿Sí? ¿Me entendéis? Y yo creo que la Iglesia tiene que darse cuenta de que tenemos que buscar a Dios de todo vuestro corazón, con todo vuestro corazón. Por eso dice la palabra sobre todas las cosas, ¿no? El primer mandamiento, amar a Dios con toda vuestra fuerza, con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente, con toda vuestra alma. Hay algo que
que está ocupado en otras cosas. Hay algo de nuestra vida que no dedica todo ese momento a ese tiempo. Y veo muchas veces que el tiempo del culto, el jueves pasado tuvimos aquí una batalla espiritual. Casi se convierte en una batalla campal, pero fue una batalla espiritual donde yo estaba aquí y yo sentía un murmullo hablando, el teléfono sonando, una risa, no se puede. Ahí no se derrama la presencia de Dios. No se derrama a lo que hoy venimos aquí, a que el Señor se derrame en su presencia y nos llene por completo y salgamos alimentados, salgamos ministrados, salgamos renovados. No se puede si tu mente si hoy estás aquí, tu mente está en otro sitio. Amén. O tu corazón está en otro lugar. Ahora mismo estás pensando en a ver el arroz, si sale bueno esta tarde, ¿no? Vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a presentarnos cuando nos presentemos por completo, ¿no? Por eso Jesús habló, ¿no?, del afanamiento y habló a estas dos hermanas, a Marta y María, ¿no? Marta estaba escuchando en la misma habitación. Yo pienso que las habitaciones que había allí no eran tan grandes, habitaciones muy pequeñas, pero Marta estaba en sus quehaceres. Pero yo te estoy escuchando, tú habla que yo escucho. Pero Jesús le dijo: atiéndeme. Mira cómo tu hermana ha cogido la mejor parte, que es sentarse a mis pies. Aleluya. Y a veces nos falta ese tiempo de sentarnos a los pies de Cristo, de tener nuestros días, y que sean casi todo, de decir: ahora voy a tener yo un tiempo con el Señor. Y no escaso, sino un tiempo de oración, de lectura, de tener esa intimidad que es tan necesaria para nuestras vidas. Amén. Y encontramos, hallamos. No ha habido día que yo no me ponga delante del Señor y no haya encontrado la llenura del Señor. No hay día. No ha fallado esa regla de oro de donde yo me he puesto a orar y me he apartado de todo y he salido renovado. Y he entrado vacío y he salido lleno. Y he entrado triste y he salido alegre. Y he entrado con queja y he salido pidiendo perdón. Y he entrado de tantas maneras donde he salido transformado. Amén. No tiene que ver nada, pero ayer llegó a casa Juana y venía con el vestido y decía: cuando salga de esa puerta no me vais a conocer. Voy a salir transformada, vestida de novia. Amén. Y salió preciosa. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Cantábamos una canción sobre eso, ¿no? Sobre la novia, y que seremos vestidos de hilo fino, resplandeciente, ¿no? Para recibir al Rey, para recibir a nuestro Señor. Amén. Y es que cuando entramos buscando esa presencia, somos transformados por Cristo. Somos transformados por su amor, por su misericordia, y nos renovamos, rejuvenecemos, nos alegramos. Amén. Y a veces hay tristeza y entramos tristes y salimos tristes. Y entramos con necesidad y salimos también con necesidad. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Sabiendo que hoy es día de saber que Dios está en este lugar. En el Salmo 34, y acabo con ello, aleluya, muchos dicen: yo ya encontré al Señor y yo ya no es necesario que lo busque. Sí, es verdad, pero búscalo en medio de donde estás hoy mismo. Salmo 34, versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Amén. Busqué significa clamar. Buscar significa, como he dicho antes, orar. Busqué es leer la palabra y Él nos escucha. Dice: y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Hay mucho miedo, hay muchos temores, claro que sí. Pero cuando en el tiempo de la pandemia hemos buscado a Dios, nos hemos fortalecido, ¿sí o no? Y hay muchos que han tenido incluso más miedo. Pues si tienes miedo, enciende la luz de Cristo en tu vida. Ora a Dios. No tengas reparo en tener ese tiempo de búsqueda, de renuevo, de reencuentro, de lo que sea, solamente dedicado a Dios. Dice: y me libró de todos mis temores. Dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén.
Yo hoy me ponía a leer esta palabra y decía que este pobre clamó y le oyó a Jehová. Lo que quiere decir de que no hace acepción de quién debe de buscar a Dios, ¿no? Sino cualquiera que busque al Señor. Haya. No hay una acepción de decir, pues es que eres muy pecador, es que vienes sucio, vienes totalmente, ¿cómo te puedo decir, no? A veces incluso nosotros miramos a gente que viene a la iglesia y, madre mía, cómo viene este hombre. Pero si viene buscando de un corazón sincero, un corazón con todo su corazón, viene buscando la presencia de Dios, va a hallar al Señor, va a hallar a Cristo y Cristo le va a quebrantar y le va a traer esa convicción de pecado, esa convicción de lo que es malo. Por lo tanto, como dice esta palabra, este pobre clamó, ¿no? Y a veces no buscamos porque decimos, no me hace falta, yo ya no lo necesito buscar. Yo ya si quiero predicar saco de aquí y ya está, yo traigo la palabra y se acabó. Pero este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Amén. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Dice, pues nada falta a los que le temen. Amén. El temor de Dios es reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Amén. El temor de Dios es saber que es necesario que nuestros caminos sean derechos por la palabra de Dios. Amén. Hay una palabra que dice, busqué la sabiduría, ¿no? Hay que buscar la sabiduría. Uno dice, pide sabiduría, pero busca la sabiduría. Para que tengas temor de Dios en que todo lo que hagas sea agradable delante de los ojos del Señor. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Me gustaría acabar con una alabanza. Y cuando no buscamos, confiamos. Cuando confiamos y a veces nos sorprendemos de que no es, ¿cómo puedo decir? De que no es el momento, no es el tiempo. ¿Por qué? Porque no hemos hallado la palabra oportuna, porque no hemos hallado paz en nuestros corazones. Y hay que hallar, el Señor tiene que traer pues esa certeza a nuestras vidas, amén. De no disparar al aire como a ver si acierto, sino la palabra de Dios dice que disparemos al blanco, amén. Y yo quiero disparar al blanco, yo quiero buscar para que Dios me guíe y que cada día nuestras vidas sean guiadas por el Señor. Cierra tus ojos, aleluya. A veces no hay que buscar fuera. Multitud fue a Capernaum porque Jesús estaba como hombre, como persona. Pero el Señor resucitó y el Señor es Espíritu y dice que el Espíritu del Señor está con aquellos que le buscan, ¿no? Con un corazón sincero, con aquellos que le buscan de todo corazón, con aquellos que reconocen que, como este pobre, ¿no? que necesitamos clamar a Dios y saber que nos va a responder. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Jesús. Mucho tiempo busqué